Tutieu envía un afectuoso saludo a todo el público. Desde lo más profundo de su corazón, desea que todos tengan un nuevo día lleno de energía, alegría y la mejor de las suertes. Uri entró en la casa sin imaginar que lo que le esperaba no era una noche tranquila, sino una escena que le apretó el corazón. Su madre, siempre su apoyo inquebrantable, estaba sentada frente al señor Tuan, el hombre que había desviado su vida hacia un camino lleno de dolor. Las palabras que compartían, las miradas cargadas de intención, todo parecía desnudar un secreto que Uri jamás habría sospechado. La mezcla de rabia, confusión y dolor fue tan intensa que casi no podía sostenerse en pie. ¿Era aquello solo un encuentro casual o se escondía una oscura conspiración? Uri estaba a punto de enfrentar verdades difíciles de aceptar, pero ¿tendría la fuerza suficiente para mirar de frente a su propio pasado? No aparten la vista de la pantalla porque los próximos acontecimientos los sorprenderán. No olviden suscribirse al canal y activar la campanita de notificaciones, ya que lo que viene será aún más impactante. El señor Tuan permanecía de pie en la penumbra de su despacho. La luz tenue solo acentuaba su rostro frío, carente de emociones. Frente a él, un empleado de la empresa esperaba con la cabeza agachada a recibir órdenes. Una sonrisa pérfida se dibujó en los labios de Tuan cuando habló con voz gélida. Ese muchacho Uri ya tiene demasiado en sus manos, pero no permitiré que alguien como él conserve nada más. Ha llegado la hora. Encuentra la manera de destruirlo todo sin dejar rastro. No le des ninguna oportunidad de volver a levantarse. Con solo una frase, una orden, Tuan marcaba el inicio de un plan sin retorno. Cada palabra era como un cuchillo que se hundía en el corazón de Uri, un complot tejido en silencio. Afuera la luz de la tarde se apagaba poco a poco, mientras en aquel despacho el aire se volvía sofocante y cargado de amenaza. Todo el mundo de Uri, su empresa, su familia, su vida entera, estaba ahora bajo el control de alguien a quien jamás habría imaginado como su mayor enemigo. Este plan Tuan no dejó escapar ni un solo detalle. ¿Podrá Uri darse cuenta del camino que está tomando antes de que todo se derrumbe? ¿Y será capaz de derrotar a este hombre que mueve los hilos en la sombra esa? Pregunta lo perseguirá hasta que toda la verdad salga a la luz. En la oficina, la luz de una lámpara de escritorio proyectaba sombras alargadas creando una atmósfera asfixiante. El hombre de confianza de Tuan entró con un aire enigmático, llevando en la mano un grueso expediente como si fuera una carta secreta bajo la manga. No tenía prisa. Avanzaba con pasos lentos, cada paso marcando el pulso silencioso de una conspiración en marcha. Se sentó, colocó el expediente sobre la mesa frente al socio de Uri y lo miró con ojos penetrantes. Su voz grave pero implacable cortó el silencio. «¿Sabes? No estoy aquí solo para hablar de negocios. Traigo una oportunidad que si sabes aprovecharla te dará mucho más de lo que Uri podría ofrecerte. Puedo ayudarte a obtener todo lo que deseas siempre y cuando te pongas de mi lado. Si colaboras conmigo, todas las puertas se abrirán y lo tendrás todo». Cada palabra era como un detonante insinuando un plan calculado hasta el mínimo detalle. El socio de Uri, aunque dudaba, sentía que aquellas promesas eran como un hechizo que poco a poco lo cegaba. Un solo paso en falso lo convertiría en un simple títere en manos de aquel hombre, pero tendría la valentía de rechazar semejante oferta. Él acarició con los dedos el borde de la mesa y con una sonrisa cargada de intención dejó escapar una frase. «Creo que necesito más tiempo para pensarlo, pero si lo que dices es cierto, quizá no pueda dejarlo pasar». Cada palabra suya era una trampa cuidadosamente tendida, y el socio de Uri, sin darse cuenta, ya estaba cayendo en ella. El mundo de Uri, que parecía tan firme, empezó a tambalearse cuando su socio firmó el contrato sin pensarlo demasiado. En ese mismo instante todo cambió. ¿Logrará Uri descubrir la traición de alguien en quien había confiado ciegamente? ¿O seguirá hundiéndose en una batalla que aún desconoce,
La historia acaba de tomar un giro que nadie habría podido anticipar. Uri y Tutieu estaban sentados frente a frente. Hablaban de trabajo, pero en la mirada de Uri se notaba claramente la tensión. Hoy era un día importante, pero de pronto un mensaje inesperado lo detuvo todo. Las manos de Uri temblaban mientras miraba la pantalla de su teléfono. Sus ojos se abrieron de par en par al leer una frase corta pero demoledora. Lo sentimos, hemos decidido cancelar el contrato. No podremos seguir colaborando. El corazón de Uri pareció detenerse. Las letras frente a él se volvían borrosas y sintió que el suelo se desmoronaba bajo sus pies. Se quedó inmóvil sin saber cómo reaccionar. Tutieu, sentado a su lado, percibió de inmediato el cambio en el ambiente. Al ver el impacto reflejado en los ojos de Uri, habló en voz baja: «Uri, en esto tiene que haber algo oculto. No puedo creer que solo por una razón tan simple ellos decidan cancelar el contrato». Uri seguía con el teléfono en la mano, el corazón apretado. Un contrato grande, una oportunidad valiosa estaba escapando de su alcance. ¿Pero por qué? La sensación de impotencia y confusión lo envolvía por completo. ¿Por qué actuaba así el socio? ¿Quién estaba detrás de todo esto? Alzó la vista hacia Tutieu con los ojos cargados de preocupación, como buscando una respuesta. Pero Tutieu lo miró con seriedad y le dijo: «No te dejes engañar. Todo tiene una razón. Alguien sin duda ha estado manipulando en las sombras». La verdad comenzaba a asomarse en la mente de Uri. Pero ¿sería capaz de descubrir quién estaba detrás antes de que fuera demasiado tarde? ¿Los que se esconden seguirán actuando? ¿O Uri logrará enfrentarse a ellos y darle la vuelta a la situación? Todas las preguntas esperaban una sola respuesta, y solo Uri podía encontrarla. Con el contrato en la mano sentía una mezcla de sospecha y determinación. Era la última oportunidad para resolver este enredo y evitar que su socio escapara de su responsabilidad. La incomodidad lo acompañaba mientras entraba al vestíbulo del edificio donde trabajaba su contraparte. Pero al pasar por un pasillo familiar, una escena inesperada lo obligó a detenerse con el corazón encogido. Al final del pasillo, el señor Tuan y la madre de Uri estaban frente a frente. Uri se detuvo apoyándose en silencio contra la puerta, sin atreverse a hacer ruido. Tuan, a quien siempre había considerado su rival, estaba diciendo algo a su madre. La mirada de Uri se tensó, incapaz de creer lo que estaba a punto de escuchar. «El contrato de Uri», mencionó de repente Tuan, haciendo que Uri se quedara helado. Él ya no tiene la capacidad de controlar la situación, todo se ha ido demasiado lejos. Todo está resuelto, pero debemos cortar cualquier colaboración de inmediato. Uri permanecía allí con los ojos muy abiertos y el corazón acelerado, sin poder creer lo que acababa de oír. Todo se derrumbaba y ahora entendía que no solo sus socios, sino también las personas más cercanas a él, habían sido arrastradas a un juego de poder del que él no sabía nada. Ya no pudo soportarlo más. Salió apresurado de su escondite y caminó hacia Tuan y su madre. «Mamá, ¿qué significa esto? ¿Qué quiere decir con mi contrato?», preguntó Uri, incapaz de contenerse, con la voz temblorosa de rabia. Tuan lo miró visiblemente sorprendido por su repentina aparición. Al principio pareció dispuesto a dar una explicación, pero luego dudó y no dijo nada. «Hay cosas que no se pueden contar ahora». Uri respondió con una leve sonrisa y una mirada fría. «Lo siento, tengo que irme». Sin añadir más, se dio la vuelta y se marchó rápidamente, dejando a Uri paralizado, sin entender nada de lo que acababa de pasar. Uri giró hacia su madre con los ojos cargados de furia y sospecha. «Mamá, madre, ¿qué significa todo esto? ¿Por qué dejaste que hablara de mi contrato así? No lo entiendo. ¿Acaso esto forma parte de su plan?». La señora permaneció en silencio unos segundos, evitando la mirada de su hijo. Bajó la cabeza sin saber cómo responder.
No encontraba palabras para explicar lo que Uri acababa de escuchar. La tensión entre ambos hizo que el ambiente se volviera asfixiante. Cada palabra pesaba demasiado. Uri, yo no puedo explicarlo todo. Hay cosas que no puedo decirte, susurró con la voz entrecortada casi inaudible. Pero tienes que entender que nada es tan simple como piensas. Yo solo quiero protegerte, proteger a la familia. Uri miró a su madre y cada palabra que ella pronunciaba era como un cuchillo clavándose en su corazón. No podía creer lo que estaba escuchando. No entendía por qué su madre guardaba silencio, cómplice de un plan del que él nunca había sabido nada. Todo se desmoronaba en su mente, y en ese instante sintió una soledad profunda, como si lo hubieran dejado atrás en un mar oscuro y caótico. ¿Protegerme? Sabes que ya es demasiado tarde. Si esta es tu forma de protegerme, no la quiero. Lo que necesito es la verdad. Rugió Uri con los ojos llenos de lágrimas que no lograba contener. Estaba agotado de tantos secretos, de tantas mentiras. La señora Anguía lo miró con el corazón hecho pedazos y las lágrimas comenzaron a rodar por su rostro. Pero no pudo decir nada más. Ya era demasiado tarde. Uri se dio la vuelta apretando con fuerza el contrato en sus manos con el corazón lleno de determinación. Sabía que esos secretos eran solo una pequeña parte del juego de poder que Tuan había preparado, pero no iba a permitir que todo terminara así. Encontraría la verdad y no dejaría que nadie más controlara su destino. La relación con su madre, con Tuan, todo estaba al borde del colapso. Uri sabía que debía luchar aunque tuviera que arriesgarlo todo. ¿Tendrá Uri el valor suficiente para enfrentar esta dolorosa verdad? ¿Podrá descubrir quién se esconde detrás del complot que intenta destruir todo lo que ha construido? ¿Y de qué lado estará su madre en esta batalla? Trong đó có những lời nói chứa đựng về hạnh phúc. Nhìn vào mắt của mẹ mình, anh từng chỉ trong câu nói của bà như một thét dao vào tim anh. Không thể tin vào cái gì mình đang nghe, thì nặng nề ấn độ mình và trong một kế hoạch anh chưa từng biết. Mọi thứ như vụn vỡ trong đầu anh. Khoảng khắc ấy, Fuji cảm thấy một nỗi đau, cô đơn sâu thẳm như bò lại giữa biển. Mẹ có biết rằng đã quá muộn chưa? Nếu đây là kẹo con không cần, con cần. Nếu Fuji cần nên, nhưng anh không thể dừng lại. Anh đã quá mệt với những bí mật, những người dối trá và những nghẹn ngào của con trai. Mắt xuống nhưng mà có thể nói thêm là tất cả đã quá muộn. Fuji quay lưng đi, trong tay nòng đầy quyết tâm anh đi lần này. Chỉ là một phần nhỏ trong câu chuyện tình mình mà ông Tuấn đã trong ra những video để lại mọi thứ như thế. Anh sẽ tìm ra sự thật, sẽ không cho bất cứ ai được định định mối quan hệ với nhau với ông Tuấn. Tất cả sụp đổ khi hết phải chiến đấu. Mẹ anh sẽ đứng về phía nào trong cuộc chiến này?